En este capítulo vamos a explicar cómo se concretó exactamente el reparto del mundo por parte de las potencias europeas. Explicaremos en principio cuál fue el sistema organizativo de las colonias. Podemos asegurar que en cada lugar era diferente, ya que dependía de diversos aspectos como por ejemplo el tipo de territorio, la cantidad de población indígena, el clima existente o las materias primas que había en el subsuelo y en la superficie. Por tanto, podemos dividirla en tres grandes tipos. Las primeras eran de explotación, que a su vez se dividían en dependientes de la metrópoli y sin gobierno propio, o con un gobierno compartido. La diferencia entre ambas radica en que en la dependiente toda la élite era europea, mientras que en la compartida el gobierno era indígena pero supervisado por la metrópoli. Las segundas, las de poblamiento, gozaban de cierta autonomía y había dos tipos: los dominios, como Canadá, Australia o Sudáfrica, o los territorios de ultramar como Argelia. Y por último había las concesiones, que eran zonas cedidas por un cierto tiempo como Hong Kong, o los enclaves estratégicos, por ejemplo Gibraltar o el Canal de Suez. Y vamos ahora a ver exactamente cuál fue el reparto del mundo por potencias. Y empezaremos hablando de los imperios de Europa Occidental, que como podemos apreciar tienen Canadá, Groenlandia, prácticamente toda África, el sureste y el sur de Asia y finalmente Oceanía. De todos ellos, el Reino Unido poseía el mayor imperio colonial y controlaba las rutas comerciales marítimas con bases en el Atlántico, el Índico, el Pacífico y el Mediterráneo. En África formó un imperio de norte a sur que se extendía desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. La principal colonia fue la India. Con una numerosa población, esta se convirtió en un gran mercado para los productos británicos y en un importante proveedor de materias primas. El segundo gran imperio colonial fue Francia. La población francesa se instaló en diversas zonas, pero especialmente en África del Norte y el sudeste asiático. El proyecto francés de ocupar en África un vasto territorio de este a oeste, desde el Mar Rojo al Atlántico, chocó con los intereses británicos en Sudán. Sin embargo, Francia consolidó su dominio en una amplia zona que se extendía por Marruecos, Argelia y Túnez, y más al sur en la llamada África Occidental Francesa y la África Ecuatorial Francesa. La presencia francesa en el sudeste asiático desde mediados del siglo XIX se amplió con el establecimiento de una serie de protectorados que formaron la Indochina francesa. Las colonias americanas, es decir, Canadá y la zona del Mississippi, se perdieron o vendieron antes de 1870. El Imperio alemán tuvo sus principales dominios en África, en diferentes periodos de tiempo, eso sí, principalmente en Tanganica y África sudoccidental, así como en diversas islas del Océano Pacífico. Portugal perdió entre 1821 y 1824 a Brasil, su principal y más extensa colonia, pero mantuvo Angola, Mozambique y determinados puntos costeros del África principalmente. Holanda llegó a controlar grandes extensiones de Indochina, en especial las islas de Java, Sumatra, Borneo, Celebes y Papúa. El rey belga Leopoldo II adquirió como propiedad privada una extensa zona del río Congo que donó a Bélgica como herencia al morir. Fíjate bien en la diferencia abismal de superficie que hay entre Bélgica y el Congo. Por su parte, España se asentó en la zona de Guinea, el Sáhara y el norte de Marruecos. Italia tuvo, eso sí, en diferentes épocas, como colonias a Libia, Abisinia, Eritrea y Somalia. Y finalmente, Dinamarca tuvo como colonias a Islandia, Noruega, que se independizó en 1814, y Groenlandia, que, aunque sigue perteneciendo a Noruega, goza de un estatus especial. Como único representante de Europa Occidental tenemos a Rusia, que formó un vastísimo imperio terrestre continuo desde Polonia y Finlandia en el oeste hasta Alaska en el este, que recordemos se la vendió a Estados Unidos.
Como representantes de imperios extraeuropeos tenemos a dos potencias de industrialización más tardía que participaron en el reparto colonial, Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión, se impuso el modelo industrial del norte, y sus enormes recursos energéticos y de materias primas, unidos a la utilización de la tecnología y los avances ya desarrollados en Europa, la convirtieron en pocas décadas en una gran potencia. Su expansión se realizó principalmente por el Océano Pacífico y por el Mar Caribe. En Japón, la industrialización fue un proyecto de modernización del país encabezado por el emperador Mitsuhito en 1868. Con el asesoramiento de técnicos occidentales, el apoyo de conglomerados financieros y la subvención del Estado, se realizó una rápida industrialización. Japón intervino para detener el avance ruso en la provincia china de Manchuria y ocupó las Islas Kuriles, Corea y Formosa, la actual Taiwán. Y finalmente, el tercer y último imperio extraeuropeo fue el Imperio Otomano, que estaba en franca decadencia y en un claro retroceso. Tan solo le quedaba parte de Europa balcánica, Irak y la costa oriental mediterránea de Asia. Y ya para finalizar este capítulo hablaremos de las consecuencias del colonialismo. Las primeras y más inmediatas fueron las modificaciones territoriales que se produjeron. Se establecieron fronteras sin tener en cuenta las peculiaridades de cada zona. A nivel medioambiental se talaron extensiones de bosques gigantescas para hacer monocultivos. Y además se construyeron gran cantidad de infraestructuras para explorar y comunicar los territorios conquistados. Estamos hablando de ferrocarriles, carreteras, puertos o ciudades. A nivel poblacional se creó una dicotomía. Por una parte, se redujeron las epidemias al haber mayor higiene, construirse hospitales, la introducción de vacunas, y esto permitió un aumento de la población. Pero por otra, se generaron hambrunas ya que se rompió el equilibrio entre la población y los recursos, especialmente en África, y esto llevó a una subalimentación crónica de la población. El impacto cultural fue brutal. Se produjo una occidentalización ya que las culturas autóctonas eran en su mayoría de tradición oral y sucumbieron a la cultura europea que era escrita. La enseñanza y la cristianización fueron las bases de esta occidentalización, y debido a esto, en muchos países, especialmente en África, se produjo una aculturización. Esto no ocurrió en Asia, ya que la cultura china e india eran milenarias y tenían mayor fuerza. En el aspecto económico, se acabó con la economía tradicional y se introdujo la economía monetaria basada en el dinero y en la economía de mercado. Esto supuso el abandono de la agricultura tradicional y la creación de plantaciones beneficiosas para la metrópoli como el café, el algodón, el té o el cacao. Y el último gran cambio fue a nivel sociedad. Se crearon dos clases sociales. Por un lado, los colaboradores, que eran privilegiados y apoyaban lógicamente a los invasores, y por otro, el resto de la población que estaba en unas condiciones de vida nefastas. Esto provocó la desarticulación total de la sociedad tradicional que tenían esas sociedades hasta la época y los enfrentamientos étnicos entre diferentes tribus que vivían en esos nuevos países. Esto se vio incrementado con la utilización de los europeos de determinadas etnias o tribus para el ejército o el funcionariado, dejando en un segundo lugar al resto de etnias de ese nuevo país. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.